Hola, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Foro Ciudades ¿Cómo vamos? Como saben, estamos desarrollando todos los días distintas actividades. Muchas gracias, ahí me ayudaron para poder tener el permiso de la cámara. Estamos desarrollando distintos paneles y actividades a lo largo de este mes. El día de hoy vamos a conocer a 3 presentaciones, investigaciones o proyectos que están bajo la temática de Ciudad a la Medida, donde vamos a estar conociendo justamente sus experiencias. Quienes me están acompañando en la siguiente hora son Cintia Estela Benítez, Michele Albinelli, Marcos Guevara, Adrián Brignetti y Walter Carrascal. En unos minutitos voy a presentarlos ya adecuadamente a cada uno de ellos, en marco también a los proyectos que nos van a presentar. Simplemente dar unas pautas generales ahora que estamos iniciando, que nos estamos conectando en estos minutos. Cada uno de ellos va a tener una presentación de 15 minutos por cada uno de los proyectos, e inmediatamente acaba la primera presentación. Tenemos unos minutos de preguntas y respuestas para la presentación que nos han dado, para poder conocer un poco más, ahondar más o brindar algunos comentarios. Entonces les pido que conforme vayan surgiendo esas preguntas, puedan ustedes escribirlas en los distintos canales mediante el medio en el que nos estén acompañando, ya sea a través de las redes sociales donde estamos transmitiendo o a través del Zoom si es que nos están acompañando en la jornada, para nosotros poder hacer llegar en ese momento esas consultas, esos comentarios, esas apreciaciones que tengo. Terminan estos breves minutos, que son 3 a 5 minutos nada más. Pasamos a la siguiente presentación, nuevamente 15 minutos, y continúa la dinámica hasta que terminamos esta hora, ¿no? Entonces, en esta hora vamos a estar conociendo estas experiencias. Y, por supuesto, como saben, esta jornada queda grabada en nuestras redes sociales. También vamos a estar colgándolas en nuestra página web, así como los distintos materiales que nos compartan los panelistas para que puedan conocer un poco más y poder generar esos lazos también. Entonces, creo que esos son todos los comunicados. Bueno, saben de que ustedes pueden ver más información al respecto en la página web de Lima Como Vamos, limacomovamos.org/forocidades, para que puedan ver también el resto de programas, y ahí también van a poder encontrar la sesión grabada de la jornada de hoy día, los materiales, las presentaciones de aquellos que nos autoricen poder compartirlas, etcétera, etcétera. Toda la información que les pueda parecer de interés, ahí van a poder encontrarla a libre disposición. Entonces, las presentaciones que vamos a ver el día de hoy son análisis de los murales urbanos y la identidad cultural de los muralistas en Lima Metropolitana del año 2018 al 2019, que lo va a presentar Cintia. Posteriormente, tenemos la presentación del Laboratorio Lima, que nos van a estar compartiendo de manera integrada Michele, Marcos y Adrián. Y finalmente tenemos la presentación del programa de capacitaciones en accesibilidad, desarrollado por Walter Carrascal en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este va a ser el orden de las distintas presentaciones. Como saben, les he mencionado, por favor dejan sus preguntas, sus comentarios, sus apreciaciones inmediatamente después, y por supuesto ustedes también son libres de poder seguir comentando, seguir generando esas preguntas, y nosotros las haremos llegar a las personas que nos han presentado y sus distintos proyectos. Entonces, ahora sí, ya no le robo más minutos al tiempo de presentación, y empezamos con el primer proyecto. Le cedo la palabra a Cintia Estela Benítez, quien nos va a presentar análisis de los murales urbanos y la identidad cultural de los muralistas en Lima Metropolitana, años 2008-2019. Cintia, tienes la palabra. Te comento que se está viendo perfecto tu pantalla, solamente falta darle la ampliación y ya está. Perfecto, ahí se ve. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se te oye. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con la exposición del día de hoy. Ante todo, agradecer la invitación y la consideración de este proyecto. El tema de hoy que voy a exponer es análisis de los murales urbanos y la identidad cultural de los muralistas en Lima Metropolitana.
en la temporalidad del 2008 al 2019. Para comentarles, este es un estudio de investigación, de tesis, que he podido realizar. Un segundito, por favor. Disculpen que tuve un problema de tiempo. Bueno, para ir rápidamente al tema, el contexto es en Lima Metropolitana del 2008 al 2018, perdón, del 2008 al 2019, en sectores de Lima Este, Lima Tradicional, Lima Centro y Lima Norte, Lima Sur y el Callao. Se ha tratado de abarcar todo lo que es Lima Metropolitana. La problemática de investigación es que nosotros hemos visto que hay muchos murales que se han desarrollado en nuestra ciudad. Sin embargo, surgen ciertas preguntas al respecto, ¿no? ¿Por qué se pinta esto? ¿Cuál es la motivación de las personas que lo pintan, de los muralistas, ¿no? ¿Cómo lo observan los demás, ¿no? Ante esto, nos planteamos la problemática de cómo se expresa en los murales urbanos la identidad cultural de los muralistas en Lima Metropolitana. La metodología que se ha realizado es una investigación cualitativa donde se van a describir las características, los elementos de un mural, ¿no es cierto? Pero, ¿qué mural? Porque hay murales con distintas connotaciones, ¿no? Sí. En esta investigación se está tomando los murales con temas de identidad cultural, en lo cual se conocen los factores, motivos y actitudes de los muralistas y la recepción también de la población para desarrollar estos murales, ¿no? El proceso en el que se desarrolla esta investigación se recaba a través de entrevistas a 10 muralistas, encuestas a personas en zonas muralizadas y una evaluación, un análisis de un archivo fotográfico de 28 murales elaborados en el tiempo referido. Eh, para seguir, cabe resaltar que como ustedes pueden ver en las imágenes, por ejemplo, observamos a 3 personas en un cuadro, ¿no? Que dice retratos de lucha, ¿no es cierto? Y en el otro lado observamos a lo que podría denominarse un inca y una colla, ¿no es cierto? Ambos con técnicas diferentes y ambos siendo pintados en la vía pública, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar de largo algunas apreciaciones a nivel del marco teórico que esta investigación ha tenido, ¿no es cierto? Para poder visualizar algo. En imagen ustedes pueden ver estos murales que han sido realizados, por ejemplo, por un muralista que se llama Amaru, y es el otro mural, el de la izquierda, por así decirlo, una persona que está cargando hojas de coca, ¿no es cierto? Está desarrollado por Desertor, ¿no? Un muralista muy conocido. Quisiera que se enfoquen en observar los personajes, los rasgos físicos, características, ¿no es cierto? Ahora, en lo que se ha planteado es un análisis de murales. Por ejemplo, se puede observar los tags. Los tags son los nombres con los que firman los muralistas, ¿no es cierto? Cada uno contiene y representa la identidad de cada persona, ¿no es cierto? También se ha elaborado en este cuadro de análisis los personajes, los temas, los elementos y los conceptos. Por ejemplo, temas muy recurrentes han sido los ancianos, los incas, las mujeres andinas, las mujeres de diversas culturas, afro, chipivos, amazónicos, ¿no es cierto?, los curacas, las hojas de coca, las niñas costeñas, personajes representativos como Lucha Reyes, ¿no es cierto?, incluso Tatán, Jilguerito de los Andes. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros nos preguntamos, ¿no? Eh, ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Cómo podemos hacer un análisis de esto? Pues los temas que nos vienen a consideración son la migración, el pasado histórico, la representación de la mujer, los rituales, ¿no es cierto? La historia incaica, la revaloración, la cultura. ¿En qué contexto se desarrollan festivales? Por ejemplo, Fiteca,
que es un festival muy conocido en Lima Norte, intervenciones independientes de manera legal o ilegal, con o sin permiso, encargos particulares, intervenciones de colectivos, también hay apoyo de municipalidades, se trabaja en conjunto con municipalidades, asociaciones culturales, ¿no es cierto? Hay que tener conocimiento y hay que dar a conocer que los muralistas no siempre han pintado con permiso, ¿no es cierto? Siempre se han organizado para intervenir, a veces sin permiso, pero también para trabajar con las comunidades, con los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, en los cuales hay una dinámica que se quiere resaltar, ¿no? Se representa en muchos casos la lucha obrera, la lucha de los carpinteros, la lucha de los trabajadores de limpieza pública, ¿no? Todo aquel trabajo que es de la comunidad, ¿no es cierto? Representantes de música, que son también asociados a la identidad cultural, ¿no es cierto? Los barrios coloniales, por ejemplo, en el RIMAC, ¿no es cierto? Las representaciones, no solo de los oficios, sino también de las creencias, ¿no? La identidad cultural de las personas. Para avanzar, entonces también hay resultados de estas entrevistas a muralistas, ¿no es cierto? Esta imagen, por ejemplo, de Jilguerito de los Andes, ¿no? Al que roba 4 reales la justicia lo estrangula, pero al que roba millones la justicia lo adula. Los murales no solamente tienen elementos de identidad cultural, sino que también tienen un mensaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, como se refirió, ¿no? En las carrozas, en Barrios Altos, estaba representado Tatán, que, que también representa, por así decirlo, la cultura, ¿no? A ver, por así decirlo, hay resultados que nosotros queremos plantear. Por ejemplo, como referimos, ¿no? Las técnicas para muralizar, ¿no es cierto? Hay técnicas mixtas, hay técnicas en las cuales se puede usar pincel o brocha, ¿no es cierto? Algunas entrevistas también han dado resultados como que hay muralistas con diversas edades, no todos tienen un rango de desarrollo amplio, por así decirlo. Hay muchos jóvenes que están comenzando a desarrollarse en este aspecto. Muchos de ellos tienen formación académica y muchos de ellos no cuentan con formación académica, sino es una cuestión más autodidacta, ¿no es cierto? Pero todos ellos se interrelacionan y trabajan mancomunadamente de forma independiente o con instituciones, ¿no? Y como pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Las características que ellos tienen están asociadas a su realidad social, su realidad cultural, ¿no? El tema de que cuando principalmente se les pregunta, ¿te sientes identificado por tu pasado cultural? El 100% de ellos dice que sí, ¿no es cierto? Cuando se les pregunta, ¿crees que los murales ayudan a comunicarse a las personas? El 80% de ellos dice que sí, que ayudan a comunicarse a las personas. Y el 10% refiere que es una expresión que describe a los individuos y a sus características, ¿no es cierto? Y que también el mural puede ayudar en el desarrollo de las personas y posee un mensaje que se va a transmitir. Respecto a si consideras que posees una identidad cultural, el 100% también afirma positivamente al respecto, ¿no? Y también refieren que en un 10% se encuentran en un proceso de formación, de conformación de su identidad cultural, ¿no es cierto? Respecto a las características del muro pared, también refieren que puede ser cualquier muro, puede ser desde los formatos más pequeños del tamaño de un cuaderno, como también pueden ser formatos de edificios, plazas, avenidas. A ellos les gusta interactuar con cualquier tipo de formato porque ellos le pueden dar significancia, ¿no es cierto? Respecto a cuáles son las principales dificultades que ellos plantean, que encuentran en su entorno mientras realizan este trabajo, la inseguridad, porque hay que reconocer que los muralistas tienen un conocimiento de la calle y de las situaciones, pero eso no nos salva o no les quita la exposición, ¿no es cierto? Problemas de logística, a veces en los festivales se dice se va a traer la pintura, no se trae, a veces se piden los permisos a los vecinos y en último momento no hay los permisos, ¿no es cierto?
el presupuesto, que generalmente se les dice que hay un presupuesto cuando se trabaja con la comunidad o festivales comunitarios y luego por temas económicos se va cortando, ¿no? O a veces mala gestión. También se ha dado que hay instituciones que prometen muchas cosas, pero lamentablemente a la hora del festival o a la hora de la intervención no se puede dar. Los temas de poco pago, falta de permisos, como se refirió. Quisiera que vieran estas imágenes, por ejemplo, a lo que yo he denominado Lima, barrios e imágenes populares, ¿no? Los conos, y también recordemos el proceso en que una gestión municipal borró todos los murales, ¿no? Y mucha gente se manifestó al respecto, pero lo positivo que podemos sacar de esto es que los muralistas y los artistas salieron más a las periferias, a los asentamientos humanos, a los pueblos jóvenes, ¿no es cierto? A pintar con diversas temáticas, ¿no es cierto? A también mejorar el tema de espacios. Hay que recordar que a través del mural se puede concientizar y se puede trabajar con las familias, las personas, diversas temáticas, no solo el tema de revaloración cultural, también el tema de el cuidado de los espacios, de no arrojar basura, de concientizar acerca de problemas de violencia, un etc. de cosas, ¿no? Y siempre instar a la población, como dicen, no existen balas capaces de matar tus sueños. Respecto también a la experiencia del muralista ahora en el confinamiento social, hay que tener en cuenta que los muralistas también han desarrollado actividades alternas, ¿no? Tatuajes, diseños, ¿no es cierto? Han postulado a financiamiento del MINCUL, ¿no es cierto? Han sido beneficiarios de apoyos COVID, Proyecto Bicentenario, ¿no es cierto? Han trabajado y han formado sus asociaciones y se han autogestionado, ¿no? Los muralistas, como digo, en otros lados no han desaparecido, ellos no podían hacer trabajo remoto, entre comillas, sí desarrollar diseños y etc., pero su trabajo es en la calle, ¿no es cierto? Entonces, la pandemia, así como a nosotros, les afectó también a ellos y también no cuentan con un seguro de salud, no cuentan con la, por así decirlo, la contingencia del caso, ¿no? Y la problemática de contagiarse ha estado para todos, ¿no es cierto? Como pueden ver ustedes en imágenes, ahora se han desarrollado murales, ¿no? Y como pueden ver el mural donde están las chicas con los trajes, es del festival Nosotras estamos en la calle. Ha habido un proceso de reactivación también para los muralistas y ellos han tomado las temáticas de la realidad, ¿no? Han integrado el tema de la identidad cultural con este contexto, ¿no? Así como ven ustedes la imagen con la frase que dice, tú no eres un caído, tú has luchado, te has elevado y has trascendido, ¿no? Y una persona con una manta, ¿no es cierto? Se ha tomado también este tema, ¿no es cierto? Y como han visto, por ejemplo, este es un mural desarrollado por el artista Majes, en el cual se ha plasmado la idea de la migración. No sé si todos recordamos el tema de que muchas familias salieron de sus casas en Lima porque alquilaban y por diversos temas económicos se tuvieron que retornar a sus pueblos. Y esto es una representación de lo que pasó, ¿no? Una adaptación del tema de pandemia. Y ante esta situación no ha desaparecido el tema de la identidad cultural, para ellos sigue siendo latente, sigue posicionándose a pesar de las nuevas problemáticas sociales, ¿no? Como podemos ver la manta de la mujer, la ropa, ¿no? La indumentaria, ¿no es cierto? Y finalmente, para ir terminando, ya como hemos dicho, ¿no? Se ha reactivado este tema de la muralización, los festivales, como nosotras estamos en la calle, se reactivó el colectivo Mafia Chola también, que fue beneficiario del Ministerio de Cultura, pintando en el norte del país con temas de identidad cultural, la cultura mochica, etcétera, invitando a otros muralistas y dándole las facilidades y las condiciones necesarias para protegerse también de un contagio del COVID, pero asimismo brindar su apoyo, ¿no? Brindar su arte, ¿no? Y un proyecto muy interesante y muy conocido también, que es en el barrio Leticia del Lima, que fue desarrollado, que está siendo desarrollado con Croma y con el colectivo Color Energía, ¿no es cierto? Dos muralistas de amplio espectro y de amplia capacidad
de gestión con la comunidad, porque es claramente conocido en el mundo artístico de que ellos son muralistas que son consagrados, ¿no? Pero el trabajo de gestión que se ha hecho con esa comunidad ha partido de ellos, porque ellos conocen el entorno donde viven ahí. El muralista no solo se dedica a pintar, también va desarrollando sus actividades y sus destrezas al hacer gestión cultural, al hacer gestión social, relaciones comunitarias. Eso es muy importante, ¿no? Y este proyecto ha sido muy conocido y muy revalorado y también se saluda, ¿no? Así como lo mencionado, nosotros estamos en la calle, se están reactivando muchas iniciativas que son positivas. Bueno, no sé cómo vamos del tiempo, pero finalmente agradecer a ustedes y muchas gracias por tener en consideración esta iniciativa. Quedamos prestos a sus preguntas. Muchas gracias a ti, Cintia, cumpliste muy bien con el tiempo y muy interesante tu presentación. Me parece, solamente quería destacar una de las ideas finales que presentaste, que me parece muy relevante para la temática que estamos abordando, que es justamente el rol de los moralistas, en que no es solamente el plasmar su arte y su creatividad, sino este proceso de gestión cultural y de gestión comunitaria que realizan, ¿no? Va mucho más allá de solamente la implementación y el proceso de co-creación, muchas veces del contenido de los murales, sino también de una gestión comunitaria que va cumpliendo otros roles, ¿no? Y que fortalece otro tipo de vínculos más allá de la creación artística en sí misma, que por supuesto tiene un significado importante. Hay un par de comentarios, te los hago llegar para que puedas responder bastante breve dentro en una idea que pueda centrarlo y que si deseas también resaltar algunos puntos. Sobre el primero, sobre algunas estos estigmas y o barreras que persisten en ciertos grupos humanos, pueden ser en ciertos perfiles de autoridades, de ciudadanía o de empresas privadas respecto a lo que es el arte urbano y los murales. ¿No? Que nos puedes comentar sobre ello, y también sobre si has podido identificar sobre este proceso de mantenimiento de los murales, ¿no? Muchos que no se retocan o mantienen, pueden terminar generando una sensación de abandono, de suciedad, entre otros, y bajo la responsabilidad un poco de quién queda, ¿no? Cuando es algo autogestionado, es algo comunitario, cuando es gestado por quién, finalmente, ¿cómo podemos ver eso, cómo podemos atenderlo, ¿no? Si puedes dar ahí tus comentarios. Respecto a la primera parte, es lamentable en algunos casos de que muchas gestiones, instituciones, municipios, ONGs, etc., que contactan también a los muralistas, tienen ahí problemas en el tema de la organización, en el tema de cumplir los acuerdos, ¿no es cierto? Hay mucha experiencia respecto a eso. Lamentablemente esto también va a perjudicar al muralista, pero también le enseñan las siguientes etapas o los siguientes procesos de creación del muralista, con quién va a trabajar, ¿no es cierto? Hay estigmas, por eso generalmente ellos han trabajado de forma independiente, en muchos casos, ¿no es cierto? Es una intervención, entre comillas le llaman ilegal, hay el tema del estigma, como ustedes dicen, no, se dedican a ensuciar, a pintar otros, no solamente está adornando, ¿no? Hay que tener en cuenta de que los muralistas viven de esto, comen de esto, es una profesión, no solo es como dicen, qué bonito, quiere adornar, o viene a ensuciar, o viene a tapar eso, a mí no me gusta, ¿no es cierto? Ellos han aprendido a lidiar con esto y a lidiar con el tema de que se les borre también sus murales, ¿no es cierto? Entonces ellos simplemente conocen muy bien la dinámica de la calle, la dinámica de las poblaciones, y ellos no por eso dejan de estar, ¿no? Saben que se les estigmatiza desde los ámbitos más profesionales, entre comillas, que los convocan, los estigmatizan también. Saben que la gente también lo puede observar, pero es una tarea a la cual ellos no se corren, por así decirlo. Es más, ellos ven y sienten que esa es su labor, concientizar a las personas, la transformación social de los barrios también, ¿no? La recuperación de los espacios, mostrar los orígenes, la pluriculturalidad,
y pueden decirles que está feo, que está horrible, o que debió poner esto, o debe agregar esto, pero ellos en realidad hacen bastante relaciones comunitarias, porque se someten a que se les diga muchas cosas, porque hay gente que se le acerca y le dice, oye, está muy bonito, me gustó, pero también hay gente que lamentablemente les dice lo otro, como tú dices, y eso viene de todos los lados, incluso desde la policía. Entonces, lamentablemente ellos están conscientes de esto y a la vez están dispuestos a seguir pintando y seguir bregando, como se dice, para que esto se comprenda, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, ¿no? ¿De quién estaría a cargo estas intervenciones culturales? Por ejemplo, en festivales se renueva cada año, ¿no es cierto? Se pide, las organizaciones comunitarias piden el apoyo de entidades, ¿no es cierto?, para la pintura, o para desarrollar talleres, o para materiales, o para la comida. Los comedores populares apoyan bastante cuando se pintan en asentamientos humanos, pero es toda una cuestión de acuerdos y de organización. De a quién corresponde que estos murales sigan, no sé, conservándose, preservando. En algunos casos podríamos decir que a una gestión, yendo a los niveles de gobierno municipal, a una gestión distrital, a una gestión de junta vecinal, ¿no es cierto? Porque si revaloran eso, si les parece agradable, pero no solo eso, si les parece que trae un mensaje a su comunidad, es una tarea de todos ellos, pero hay que tener en cuenta del presupuesto. No vamos a comparar el presupuesto de un municipio con el presupuesto de una junta vecinal, de una dirigencia que se organiza para las cosas básicas de su comunidad, ¿no es cierto? Y también la estratificación de los barrios, ¿no es cierto? No vamos a comparar el presupuesto que tiene un municipio en Villa El Salvador con un municipio pujante, por así decirlo, como Miraflores, ¿no es cierto? Entonces, es toda una cuestión de organizar y acordar y crear consensos. Muchas gracias por la consideración otra vez, y eso sería todo. Muchas gracias a ti, Cintia. Gracias nuevamente por tu presentación, por participar de este panel. Ahora le cedo la palabra a las siguientes panelistas. Ellos nos van a hacer una presentación conjunta. Nos van a presentar Laboratorio Lima. Ellos son Miquel Albanelli, quien es arquitecto y atelierista de arquitectura en secundaria. Ellos vienen en representación del Colegio Aleph. También nos acompañan Marco Guevara, quien es profesor principal del nivel de cuarto de secundaria, y también Adrián Brigneri, quien es estudiante del cuarto de secundaria. Le cedo la palabra a los tres para que puedan hacernos su presentación. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Gracias también a los organizadores del foro y, por supuesto, a Lima Cómo Vamos. Queremos cumplir con el reto de en 15 minutos poder compartir el producto del esfuerzo y el trabajo de los estudiantes de cuarto de secundaria del Colegio Aleph. Algo que nos parece muy importante y por eso agradecemos, porque desde la escuela, nosotros creemos que la escuela es un espacio privilegiado para pensar en la ciudad, ¿no? Para generar vínculos entre los ciudadanos y su ciudad, observando, analizando, creando hipótesis y también actuando, participando en ella. Creo que es la esencia de la ciudadanía también, que es un aspecto que en Aleph ponemos como muy importante, ¿no? Entonces, algo que nosotros queremos comentarles para iniciar es que las investigaciones en Aleph parten de grandes conceptos, que nosotros llamamos metaconceptos. Y en nuestro caso, queríamos considerar el metaconcepto de sistema. Y para ello necesitamos queríamos buscar junto a los maestros, porque el trabajo de proyecto se hace en equipo interdisciplinar, un sujeto de estudio que nos permita acercarnos de distintas formas a ese gran concepto, que era el concepto de sistema. Y para ello, una de las alternativas era pensar en la ciudad como sujeto de estudio. Una de las conversaciones, bueno, muchas de las conversaciones que teníamos entre los maestros, el grupo de maestros que acompañamos a los estudiantes en esta investigación estaba conformado por Michele, que es arquitecto, bueno, Hugo, ingeniero, estaba también la coordinadora de secundaria Jimena, Ferran,
que es especialista en artes visuales, y yo como parte de la tutoría y, bueno, mi especialidad es ciencias sociales. Entonces, es bien importante ese trabajo y al comienzo lo que hicimos fue reflexionar acerca de la relación entre los adolescentes y la ciudad. Y comenzamos con preguntas como qué relación existía entre nuestros estudiantes y los espacios que habitan, ¿no? Si forma parte de la ciudad de sus itinerarios cotidianos. Y consideramos que habían muchas dificultades y obstáculos para que puedan ser parte, ¿no? O para que la ciudad sea un escenario donde interactúen, desplieguen potencialidades, cultiven intereses. Bueno, hay muchos factores aquí, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la seguridad o de las dificultades para poder transitar en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el tema del caos vehicular. Pero eso hacía que incluso los estudiantes nos comentaban que no conocieran tanto los lugares donde viven. Y obviamente una preocupación nuestra fue, bueno, quien no conoce un espacio, es bien difícil que se identifique con él, que pueda incidir en su cambio, su transformación y participe, ¿no? Por lo tanto, teníamos ahí un aspecto bien interesante para comenzar a pensar en la ciudad como un sujeto de estudio. Tenemos, por ejemplo, Adrián nos decía, ¿no? Antes pasábamos poco tiempo en muchas zonas, ahora mucho tiempo en pocos lugares, entonces nos apropiamos de esos lugares. Y aquí también lo relacionamos con este contexto de pandemia, ¿no? Y de cuarentena, donde los adolescentes, bueno, y los niños fueron confinados y con mayor razón no tenían ese contacto con la realidad, con su entorno, con su ambiente, ¿no? Y Dominga, por ejemplo, nos decía, ¿no? La ciudad son distintas historias contadas por personas diferentes. Y aquí también estamos viendo este factor de la complejidad que tiene estudiar en la ciudad. Otro factor importante que nosotros consideramos para tener en cuenta la ciudad como sujeto de estudio es la metodología de Aleph y el currículo, ¿no? Uno de los principios de Aleph es que el ambiente es un maestro. Y, y bueno, creo que ya muchos especialistas, tengo en mente ahorita a Francesco Tonucci, que habla también del espacio, de la ciudad como un laboratorio. Es bien importante porque la ciudad y en general el ambiente es una fuente inagotable de oportunidades de aprendizaje, donde no existen cursos por separado, donde las disciplinas están integradas, donde los estudiantes viven su realidad. Por lo tanto, si viven su realidad es mucho más atractivo y más interesante para poder aprender, ¿no? Y por eso nosotros consideramos también que el aprendizaje debe ser impulsado por la curiosidad y el interés, ¿no? Aquí está Gael descubriendo algunos espacios del parque y de la ciudad. Y además que la ciudad también genera una serie de situaciones reales, porque es lo que sucede, es lo que ellos ven cotidianamente, pero que no tienen una sola solución o una sola mirada, ¿no? O sea, es muy distinto a de repente agarrar un libro, una referencia, o que el maestro le diga, esta es la respuesta, que haya solo una manera de pensar, ¿no? Sino que la idea es proporcionarles distintas experiencias donde ellos puedan pensar la complejidad de este trabajo y de este aprendizaje. Por eso el pensamiento complejo está también muy presente. Y además el abordaje del currículo, que también lo tomamos en cuenta, pero a partir de capacidades y competencias y no tanto de contenidos o información que deben saber, ¿no? Vasco nos dice, por ejemplo, básicamente descompuse la idea de contaminación como producto de su investigación para ver de dónde surge, qué es lo que más afecta y lo que causa para poder entenderlo realmente y poder transmitirlo con solo la verdad, ¿no? Y ahí vemos también esta multiplicidad de dimensiones en la ciudad. Y además también se une una línea de investigación en arquitectura y ciudad que los chicos de cuarto de secundaria, chicos y chicas de cuarto de secundaria han tenido desde el 2019, ¿no? Han tenido proyectos como por ejemplo Ciudad Lúdica, donde veían cuál era el potencial lúdico de la ciudad, o Ciudad Flotante, donde tenían que pensar qué posibilidades había de expandir comunidades hacia el océano, ¿no? O, por ejemplo, en el 2020 sobre Ciudad Animal, que consistía en investigar acerca de la vida animal en el contexto de la ciudad. Y este año
una investigación denominada Ciudad Relato, donde están investigando la dimensión física en relación con la narrativa de la ciudad, ¿no? Entonces, también hay una secuencia de investigaciones que se relacionan con la ciudad y que nosotros pensábamos como maestros hay que aprovecharla. Tenemos aquí entonces en este collage elaborado por Dominga todos estos factores que nos hicieron pensar en que la ciudad era el sujeto de estudio oportuno, privilegiado, para desarrollar una serie de competencias y capacidades y además para que puedan pensar en la ciudad como sistema y en las diversas variables que existen. Rafael nos confirma esto, ¿no? Dice, la ciudad está llena de variables que se pueden estudiar. Todas estas citas son de estudiantes que hemos ido recogiendo a lo largo de la investigación. Muy bien. Michele, por favor, continúa. Sí, gracias Marcos y gracias a todos por la oportunidad. Voy a seguir viendo el tiempo, el cronómetro que corre. Nada, para validar nuestro interés en la ciudad y en llevar la ciudad a la escuela, en, digamos, difuminar este límite, aunque sea a través de las investigaciones, ¿no? A veces también a nivel físico, tratando de conectarnos. Esta cita de Lewis Mumford de hace ya 60 años valida un poco la complejidad de la ciudad, invitándonos a abrazarla como un ser orgánico que cambia permanentemente y que por ende es hasta difícil de describir o de investigar o de definir. Pues a nosotros nos interesa esto, esta complejidad nos interesa llevarla a la escuela porque es esta complejidad que va a promover pensamiento crítico y complejo para nosotros y nuestros estudiantes. Entonces, la siguiente, por favor. Lo que voy a hacer es explicarles un poco el proceso que siguió todo el proyecto. La verdad voy a ser portavoz de la voz de los estudiantes porque hemos organizado la presentación con toda una serie de citas intentando traer todas las voces acá con ustedes. Al decidir de investigar la ciudad nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos aproximarnos a esta complejidad? Y decidimos que una forma de aproximarnos a ella, además simbólicamente importante en un momento de pandemia, era salir e intentar medir la ciudad, ¿no? Como una forma de entrar en contacto de manera directa, de generar emoción al contacto con la ciudad. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la siguiente pregunta era ¿cómo podemos medir la ciudad? Y con mucha sorpresa, cuando le pusimos a los estudiantes esta pregunta, obviamente estábamos todavía 100% en virtual, trabajando en esos programas, digamos, plataformas para compartir ideas a la manera de design thinking, pensamiento de diseño, y surgieron muchas variables, ¿no? Ainara nos dice, podemos medir las alturas, pero Alejandro también nos dice que la flora y la fauna también las podemos medir. Alonso nos pone énfasis en las emociones y los recuerdos. La ciudad no es solamente algo medible físicamente, sino tiene una esencia más allá de su evidencia, digamos, física. Y Gerardo nos invita también a pensar en que la ciudad es un conjunto de espacios que tienen límites y que esos límites nos ayudan también a organizarla y a entenderla. Entonces, de la pregunta surgió como la necesidad inmediata de intentar sistematizar, identificar variables cuantitativas y cualitativas y poder estructurar una investigación en base a la ciudad, entendiendo la arquitectura de la ciudad como hechos culturales, como menciona Montañola. La siguiente, por favor. Entonces, todos esos aprendizajes finalmente nos preguntamos cómo podemos sistematizarlo. Entre dibujos, bocetos, pero también llegando a representaciones gráficas de mayor complejidad. Ainara, por ejemplo, nos comenta, aprendí a identificar las variables y relacionarlas para crear hipótesis. Además, aprendí a crear una hipótesis relacionando la densidad poblacional con otras variables y hallar la densidad poblacional de una parte de la ciudad usando Google Earth. De repente en la escuela entran términos que aparentemente suenan específicos o propios de un ámbito profesional como la arquitectura y el urbanismo, pero nos apropiamos de ellos como nos apropiamos, por ejemplo, de Google Earth como una herramienta de trabajo igual o más estimulante
que toda una serie de libros que todos conocemos en la escuela también. Siguiente, por favor. Por supuesto, como parte del proceso, salimos a conocer y reconocer la ciudad. En este proceso, Luisa nos cuenta, salí, pasé un par de horas, un domingo 8 en la ciudad, el área de repente me pareció gigante. Uno no se da cuenta de la magnitud de una ciudad, nos dice así, hasta que tienes que medirla. Entonces la investigación está ayudándola a reconocer algo que además ella siempre había conocido, pero casi parecía que lo estaba reconociendo por primera vez. Y nos comenta, no me había dado cuenta de que después de tanta repetición había empezado a ignorar la ciudad. Entonces este contacto directo y continuo nos ayuda no solo a conocer, sino a reconocer y darnos cuenta de algo que aparentemente es sumamente familiar. Eso es también, digamos, el poder de la investigación, ¿cierto? Acercarnos a algo familiar con unos ojos nuevos, refrescados, curiosos y poder descubrir algo que quizás normalmente no estaríamos viendo. Alejandro nos ayuda a identificar formas de decodificar la complejidad de la ciudad, quizás a través de algunos dibujos, para poder identificar todos los diferentes usos comerciales, porque claro, le interesó y conectó esto con la pandemia. Se sorprendió de que habían caído muchos negocios a causa de la pandemia y también nos comenta, claro, la fotografía nunca va a ser suficiente para captar esta complejidad. Entonces de repente necesito dibujar, necesito hablar, necesito volver. La siguiente, por favor. Por supuesto, como toda buena investigación, hay momentos donde nos confrontamos. Acá un grupo de estudiantes enfoca sobre la temática de la contaminación visual. Entonces, Sebastián trae un argumento sobre la relación de la contaminación visual con el comercio y con las residencias. Habla de la ciudad, de un pedazo, digamos, de surco en este caso, como una especie de centro comercial al aire libre. Y Mauricio lo confronta también, ayuda a construir una ida y vuelta de teorías, sustentando que la contaminación visual de todas maneras es un concepto que tenemos que retomar porque también es sujeto a interpretaciones individuales. Finalmente, a través de la investigación de la ciudad, esto lo comentó Marcos ya anteriormente, ¿no? La ciudad, como la vida misma, no es atomizada como puede ser el currículo. No hay la matemática, la literacidad, el inglés, la historia. Finalmente, todo es parte del mismo paquete, del mismo organismo vivo, ¿no? Entonces, por supuesto, al momento de estudiar la ciudad, los estudiantes también apelaron a sus conocimientos de matemática, de porcentajes o de geometría, porque estudiar la ciudad o estudiar cualquier otro sujeto de estudio complejo nos ayuda también a integrar ámbitos disciplinares. Al final del proceso decidimos que era importante hacer un ejercicio de síntesis y consideramos que era importante integrar, digamos, la literacidad en el sentido de ponernos a escribir un artículo y que además ese artículo se base en la investigación y busque respetar un estándar académico. Entonces acá Vicente nos cuenta cómo dio cuenta que todo lo que había investigado necesitaría bastante más tiempo para poder no solo investigar mejor, sino diseñar una mejor ciudad. La siguiente, por favor. Les voy a pedir que nos den un minutito extra para poder escuchar a Adrián también. Voy a ir muy rápido acá. Nos quedamos con algunas reflexiones abiertas sobre la ciudad como un organismo vivo. Entendimos que es un contexto donde todas las variables se relacionan, por esto es complejo. Pero me gustaría sobre todo cederle la palabra a Adrián para que pueda generar algunas conclusiones directamente como estudiante de la investigación. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Adrián Briñetti, alumno de cuarto de secundaria del Colegio Aleph. Y por el tiempo, bueno, no les voy a poder leer estas 4 conclusiones, las pueden leer ustedes, pero sí les puedo presentar mi conclusión final acerca de este proyecto y algunas otras cosas, como por ejemplo, lo que me pareció más difícil en este proyecto fue lograr entender a la ciudad como algo más que un conjunto de viviendas y servicios. Y lo que más me gustó fue que como salón y como estudiantes usamos la ciudad como un aula de clases del cual pudimos aprender diversos temas. Mi conclusión final es que después de este y muchos otros proyectos,
logré entender a la ciudad como algo más que un sistema, como una forma de expresión humana y como un espacio de convivencia. Me adentré entre sus rincones, no solo como ciudadano, sino también como un aprendiz, alumno y observador, para rescatar y poder entender diversos temas que se ven reflejados en sus calles y su gente. Muchas gracias. Hay una última de cierre, pero yo solamente invito a volver a la ciudad y volver a la escuela después de este periodo de confinamiento y de juntarlas. Pero creo que las palabras de Adrián han sido el cierre perfecto. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Miquele, Marcos y Adrián. De hecho, quisiera aprovechar estos minutos que tenemos de preguntas y respuestas también para que Adrián pueda también explayarse. No quisiera que su participación, que me parece de hecho una de las más interesantes como representante de sus compañeros y compañeras, pueda también aprovechar estos minutos para contarnos lo que tenía que decir. Simplemente voy a hacer algunos consultas que nos han hecho llegar y que creo que pueden ayudar a que Adrián también pueda complementar. Bueno, nos preguntan de qué lugares nuevos o curiosos o qué formas, ¿no?, de acercarse a la ciudad, que es un poco lo que nos comentaban de este redescubrir un poco el lugar del que ya estás acostumbrado. Han conocido las alumnas como parte de este proceso, qué aprendizajes se han llevado de ello, y también qué tan importante consideran que es involucrar los intereses de los alumnas con su entorno y su relación con la ciudad. Cómo replicarlo en otros colegios, si es que tienen ahí algunas recomendaciones. Igual, Adrián, para que puedas continuar con lo que nos tenías que decir, porque de hecho me parece sumamente valioso, y también Miquele y Marcos pueden complementar. Como prefieren. Adrián, ¿quieres quizás comentar Yo sobre el proceso? de repente te puedo lanzar una pregunta, Adrián, que te puede ayudar a responder, que es que cuentes un poquito cuál fue tu foco en el artículo que elaboraste. ¿Tú viste la ciudad Bueno, como qué? si yo vi la ciudad como un lugar de expresión humana, más bien porque, digamos, en ciertas zonas, vi como en ciertos puntos de la ciudad, esta expresión se hace más fuerte y que tal vez puede empezar con comercios, tal vez una calle con muchos comercios, pero después con el tiempo se convierten en lugares de expresión, tal vez cuando han habido marchas, cuando hay festivales, como por ejemplo, no sé, yo tomé de ejemplo la Avenida Larco, en el cual también han ocurrido eventos importantes a lo largo del tiempo. Entonces, sí, bueno, eso. O sea, ahí nos llamó la atención bastante cómo ese foco en el que Adrián inició, viendo este tema de expresión de los comercios, se pasó más bien a otros, porque, por ejemplo, Adrián nos mencionaba el tema de la película de Avenida al Arco, ¿no? O de la obra de teatro, o de la música. Entonces, esas expresiones fueron bien interesantes y algo que fue descubriendo él, ¿no?, en su investigación. Yo quizás voy a comentar sobre cómo vemos que se puede replicar un ejercicio, una investigación de este tipo en otras escuelas. Em, bueno, primero que los casi 2 años que venimos trabajando desde casa, en verdad, han ofrecido una oportunidad tremenda para en el momento oportuno salir e intentar conectarnos. O sea, descubrimos que no tenemos que estar en la escuela físicamente para poder estar en la escuela, como, digamos, una condición, ¿no? Entendimos que la escuela es más allá de sus 4 paredes. Entonces, que ahí ha habido una oportunidad interesante. De hecho, hemos intentado hacer clases experimentales, caminando por la ciudad, todos por Zoom, pero cada uno por su cuenta. Adrián ha sido parte de esos ejercicios. Y eso se puede hacer. Hay la tecnología para hacerlo, hay las condiciones para hacerlo, y no creo que dependa si es el colegio Aleph o si es otro colegio, sinceramente. Integrar la ciudad adentro de la escuela como un sujeto de estudio, yo creo que es un deber hasta del, digamos, abrir esta posibilidad desde el ministerio también, porque nos ayuda, como decía Marcos, a construir una idea de ciudadanía más integrada,
Y además se presta realmente para una visión multifacética, 360 grados de la vida cotidiana, pero como principal sujeto de estudio para la escuela, como principal alimento para la escuela. Es cuestión de voluntad, creo yo. Así como creo que sería interesante que hayan muchos arquitectos en las escuelas, ¿no? Pero para esto se tiene que flexibilizar el sistema escuela, ¿no? Para que, digamos, se deje de pensarlo como algo separado de la vida, ¿no? En la escuela vas y estudias, no, tú estudias todo el tiempo, aprendes todo el tiempo. Es cuestión de como aceptar esta condición, ¿no? Yo creo que Muchas gracias a también, los... Sí, rápido, Adrián. entender a la ciudad como un aula, observar detenidamente, no solo estar en la ciudad, sino observarla y analizar y entender a la ciudad como un lugar del cual puedes aprender día a día. Bueno, nada más quería agregar eso. Gracias. Gracias por esa intervención, Adrián, porque me parece que remarca bastantes de las ideas claves que se han mencionado, ¿no? Esto de ver de no cerrar el proceso educativo, de aprendizaje a exclusivamente lo que es un colegio, una escuela en cuanto a infraestructura, ¿no? Sino derribar esas barreras y ampliar estos conceptos al espacio donde vivimos, ¿no? Y que también implica un poco el dejar de pensar los procesos de aprendizaje como netamente lo que se da de manera vertical de un docente a un alumno, ¿no? También bajo esos términos, ¿no? Entonces me parece de que esa mirada, que también es un poco lo que promovemos desde Lima Como Vamos, ¿no? De ver a los espacios de educación como algo que va más allá de los colegios y ver a los colegios y escuelas como parte integral de la ciudad, que podrían aprovecharse no solamente como espacios educativos, en cuanto a horarios asignados, sino también qué otros roles pueden cumplir para las comunidades, ¿no? Para justamente poder generar esta mayor colectividad. Muy interesante el proyecto que nos han presentado, la investigación que han venido desarrollando con los alumnos y alumnas, me parece sumamente interesante. Y bueno, seguramente nos va a encantar poder conocer el proceso que desarrollen ya para el año que viene, dado que es un proceso continuo que ya vienen trabajando. Seguramente nos va a dar mucha curiosidad lo que vayan a trabajar en el año que viene, ya con estos nuevas condiciones que existen también para los procesos educativos, ¿no? Está reencontrarnos mucho más allá en las aulas y cómo eso ha cambiado nuestras relaciones como compañeros, compañeras, con nuestros docentes, con nuestras comunidades, con nuestras escuelas. Muchas gracias a los tres por su intervención tan valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquele, Marcos, Adrián, por su tiempo. Ahora le cedo la palabra a Walter Carrascal, quien es subgerente de la Subgerencia de Inclusión y Accesibilidad para las Personas con Discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien nos va a presentar el programa de capacitaciones en accesibilidad. Walter, tienes la palabra y el tiempo para que puedas hacer la presentación de este programa que vienen trabajando desde la Municipalidad de Lima. Muchas gracias, buenas noches a todos. Les agradezco por la invitación. Permítanme un momento, por favor, para poner la presentación. Ok. Creo que ahí... Perfecto, ahí se ve, Walter. ¿Se ve bien? Sí, solamente falta ampliarla. Ok, un momento entonces. Estamos ahí. Ahora sí, adelante. Ok, como vemos, bueno, yo les voy a hablar desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, el esfuerzo, el intento que hemos hecho de trabajar el tema de la accesibilidad fundamentado a las personas con discapacidad, ¿no? De hecho, esta gestión tiene como uno de sus principales elementos, sus principales objetivos, digamos, hacer una ciudad cada vez más inclusiva, más accesible. Sabemos y conocemos las dificultades que tenemos en Lima, que es una ciudad tan variopinta, tan particular, digamos, con tantos matices y contrastes, ¿no? Pero nosotros hemos optado por difundir tanto el tema de la accesibilidad universal
como el tema de la inclusión para todas las personas. Es hacer una ciudad cada vez más inclusiva y accesible, es nuestro lema, disminuyendo las barreras de accesibilidad. Una de las cosas que tenemos aquí, cada vez que vean las siglas PCD, se está refiriendo a personas con discapacidad. Por razones de espacio lo hemos sintetizado así, solamente por esas razones, ¿no? Y la problemática es que tenemos diversas dificultades de traslado. Las personas con discapacidad nos manifiestan que hay dificultades de traslado, perdón, tanto a su vivienda como a los centros de estudio, al trabajo, ¿no? Y bueno, esto también lo hemos visto y hemos escuchado y hemos conversado un poco ayer, cuando se presentó la encuesta, que si bien no era una cuestión estadística propiamente, sí nos servía para tomar un poco conciencia de lo que las personas con discapacidad esperan de su ciudad, esperan de cómo es que se puede hacer y construir una sociedad cada vez más accesible, ¿no? Generalmente los proyectos de inversión en temas de accesibilidad, digamos, todavía tenemos muy pocos en general. De hecho, la data existente nos muestra que los gobiernos locales son los que más, tal vez, tienen proyectos de inversión en temas de accesibilidad, pero todavía son insuficientes para la gran necesidad y la gran problemática que existe, ¿no? Entonces, y una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta cuando llegamos a la municipalidad fue que el tema de accesibilidad es un tema poco conocido, ¿no? Y que justamente se piensa generalmente cuando se habla de la problemática de las personas con discapacidad o temas de accesibilidad es construir rampas, ¿no? Básicamente esa es la simplificación inadecuada que se hace. Entonces, nosotros hemos tratado de hacer una gestión del conocimiento para la accesibilidad y hemos querido que esta gestión abarque tres grandes grupos o tres grandes temáticas: los entornos de la ciudad, los productos y los servicios. Y en ese contexto, tratando justamente de tener un marco legal que nos permita construir una ciudad más inclusiva y accesible, el año pasado se aprobó la ordenanza 2273, que es la ordenanza que promueve la accesibilidad en los espacios públicos, ¿no? Favoreciendo a todas las personas, porque hablamos de accesibilidad universal, pero sobre todo a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, esta ordenanza es justamente eso, es el marco que nos permite la aplicación de diversa normativa en el ámbito metropolitano, ¿no? Y nuestro objetivo principal era establecer condiciones que permitan la adecuación gradual de la accesibilidad en las ciudades. Y justamente con ese objetivo, nosotros ideamos un programa de capacitaciones. Este programa de capacitaciones es anterior a la ordenanza, digámoslo así, pero la ordenanza, a partir de la aprobación de la ordenanza, que justamente entró en vigencia el 16 de octubre del año 2020, justamente el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, ¿no?, en Perú, nos ha permitido justamente trabajar el tema a diversos niveles, tanto dentro de la corporación municipal o dentro de los diferentes, con los diferentes profesionales, trabajadores de la Municipalidad de Lima y de y los organismos dependientes de ella, como también de diversas instituciones que nos han solicitado algún tipo de capacitación en este nivel. Entonces, nosotros, ¿qué hemos buscado? Hemos buscado tanto la capacitación, la sensibilización y la transversalización del tema de accesibilidad, ¿no?, del tema de discapacidad, pero sobre todo el tema de accesibilidad en la ciudad. En identificar este proceso de capacitación o este programa tiene justamente como un primer momento, que es el momento de la identificación.
Para la identificación hemos tenido que identificar las necesidades y también hemos hecho una tarea de búsqueda, digamos, y de coordinación interna de diversas unidades ejecutoras y de actores clave en la ejecución de proyectos, tanto a nivel municipal como a nivel metropolitano, es decir, a nivel de otras municipalidades metropolitanas, para justamente con ellos poder identificar cuáles son las necesidades que ellos tienen y cómo enfocar y cómo desarrollar el programa. Después hemos tenido un segundo momento, que es el momento de la coordinación con estos responsables de las unidades ejecutoras y de diversas instituciones aliadas. Tenemos instituciones aliadas de diversa índole, ¿no? Tanto de sociedad civil, que agrupa a personas con discapacidad, y también instituciones extranjeras que han avanzado mucho en temas de accesibilidad urbana, sobre todo en España y en Uruguay. Después hemos preparado una capacitación, digamos así, identificando las necesidades del área, ¿no? Y preparando el material de acuerdo a las necesidades del área capacitada. Es decir, estas capacitaciones son dirigidas según el tipo de público al cual vamos a llegar. No es lo mismo capacitar, por ejemplo, a todos los responsables de desarrollo urbano de las municipalidades de Lima Metropolitana, que de repente capacitar en accesibilidad a las personas de seguridad ciudadana. Son necesidades diferentes, problemas distintos, diferentes formas también de solucionar los problemas, y para ello justamente es que hemos desarrollado estas capacitaciones dirigidas. Luego viene la capacitación propiamente dicha, donde hablamos de la ordenanza, por supuesto como el gran marco legal, la introducción a criterios de accesibilidad, ¿no? Y se aborda el tema de especialidad del área a capacitar. Es decir, generamos un diálogo, preguntas y respuestas, situación de casos, digamos, donde podamos resolver la diferente problemática que esta área nos puede presentar. La ordenanza no solamente habla de un tema de accesibilidad urbana, la ordenanza trata de abarcar diversos tipos de accesibilidad. Accesibilidad web, accesibilidad en los servicios, ¿no? Por ejemplo, cartillas braille en los restaurantes, o pictogramas, cartillas pictográficas en diferentes servicios, tanto públicos como privados, a las que puedan acceder las personas. Y bueno, este programa estas son algunas muestras, digamos, de los contenidos que hemos tenido en cuanto, por ejemplo, hemos hecho una capacitación en accesibilidad en parques, la accesibilidad en circuitos turísticos, la accesibilidad en el entorno urbano. La Municipalidad de Lima ha desarrollado, digamos, diversos circuitos turísticos, por ejemplo, accesibles, ¿no? Tenemos un parque de los sentidos, que nosotros llamamos un parque de los sentidos, que se inauguró hace algunos meses, que es un parque que tiene zonas, por ejemplo, especiales para personas con discapacidad visual, con discapacidad física, etcétera, que le permite el pleno disfrute, por ejemplo, del parque sin ningún obstáculo que se lo impida, ¿no? Tenemos la accesibilidad en el entorno urbano, la accesibilidad web, la accesibilidad al patrimonio cultural inmueble. Entonces, hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de áreas posibles en este programa de capacitaciones. Y bueno, no terminamos solamente con la capacitación, sino que estamos en contacto permanente con todas las personas que reciben la capacitación para realizar diversos diagnósticos, hacer el acompañamiento necesario, hacer asesorías técnicas por los problemas que puedan surgir, y que obviamente una capacitación no es imposible que abarque todas las situaciones que se encuentren.
Entonces tratamos también de desarrollar un proceso de acompañamiento y asesoría posterior. Estas son algunas imágenes, por ejemplo, del Parque de los Sentidos, cómo hemos desarrollado algunos espacios públicos para sillas de ruedas, rampas totalmente accesibles. O sea, hemos tratado de tener en estas capacitaciones justamente la posibilidad de lograr que éstas se concreten en cambios en la ciudad, cambios que pueden ser muy grandes, como por ejemplo un parque, que además es un parque bastante extenso, digámoslo así, y además se aprovechó para hacer una intervención en accesibilidad en toda la zona. Esa es una zona prácticamente 100% accesible, tiene todas las veredas, tienen rampas, tienen camellones, digamos, para que permitan los libres accesos por los cruces, tiene zonas a nivel, digámoslo así, entre pistas y veredas. Entonces, esas intervenciones muy grandes como intervenciones a veces muy específicas en áreas muy concretas, pero que logren un cambio en el entorno a través de la accesibilidad, ¿no? Hasta el momento, por lo menos hasta el momento que hicimos la presentación, teníamos más de 400 personas capacitadas entre profesionales, técnicos y diverso tipo de personal de la corporación municipal, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a cerrar el año con algunas capacitaciones más, lo cual nos permitirá, esperamos, superar las 600 personas capacitadas. Estos son diversas muestras fotográficas de las diversas capacitaciones. Tenemos un equipo de arquitectos. Bueno, no creamos que son muchos tampoco, son solo 2, ¿no? Que son especialistas en accesibilidad, y con ellos hemos desarrollado este programa, pero también tenemos diversos profesionales que nos ayudan en ponernos en las situaciones y poner a las personas en las situaciones que permitan trabajar una mayor accesibilidad para todas las personas. Estos son algunas muestras de las intervenciones que tenemos. Por ejemplo, vemos un plano áptico, vemos un juego que permite que la silla de ruedas, es un columpio para silla de ruedas, digamos así, la intervención en el parque que les mencionaba, que se llama el Parque Área Schereber, que también nosotros le llamamos el Parque de los Sentidos, el avistaje de aves, por ejemplo, en los pantanos de Villa, que tiene un recorrido totalmente accesible, que es el circuito Génesis, dentro de los pantanos, y les permite a las personas con discapacidad visual o con discapacidad física poder recorrer el pantano, conocerlo y tener un momento de pleno goce de esta área natural que está a su servicio, ¿no? Y también tenemos ahí una ruleta, que es la ruleta que usamos en una intervención que nosotros llamamos Ponte en mi lugar. La implementación, algunas conclusiones, ¿no? La implementación de la accesibilidad en los proyectos y productos de la corporación es un proceso que se realiza de manera gradual. Todos conocemos la problemática de Lima, desde que es un área cultural hasta los diversos problemas de tener tantos contrastes en la ciudad y en lo urbano, ¿no? Entonces tenemos que ir de manera gradual, y creemos además que gradualmente vamos a conseguir grandes cambios en cuanto a accesibilidad universal. Que la accesibilidad es transversal a todos los proyectos y productos que producen las distintas áreas de la municipalidad, ¿no? Y la difusión de las buenas prácticas, la difusión de las buenas prácticas de accesibilidad debe hacerse de acuerdo al ámbito donde se empeñan las personas a capacitar, ¿no? Y obviamente el proceso no termina con la capacitación, es importante hacer un seguimiento y tener una asesoría con ellos para mantener justamente los principios de diseño universal desde el inicio del proyecto. El enfoque de accesibilidad y los principios de diseño universal deben comenzar a implementarse desde la academia,
¿no? Para que los profesionales y técnicos puedan tener estos conocimientos desde que inician su preparación profesional. Y dada la intervención que me antecedió, yo diría que desde el colegio, ¿no? Desde el colegio tenemos que hablar de estos temas. Y no solamente con la inclusión, sino también con la accesibilidad, ¿no? La inclusión es muy buena, pero que haya una plena inclusión se necesita también una plena accesibilidad. La accesibilidad se implementa desde el inicio de los proyectos, es parte del proceso creativo y conceptual, ¿no? No es una implementación posterior que se realiza solo para cumplir. Justamente, ¿no? No es que yo construyo algo y después pongo mi rampa. No es así. Los conceptos de accesibilidad universal van mucho más allá, desde pensar el espacio para una silla, o el espacio para una silla de ruedas, por ejemplo, cuando hay un sismo. ¿Dónde se coloca la silla de ruedas o la persona en silla de ruedas? ¿No? O diversos criterios de accesibilidad universal que tienen que ser implementados desde el principio. Y bueno, eso es todo, ¿no? Nosotros en la municipalidad hemos desarrollado una campaña que se llama Menos barreras, más respeto, que justamente busca eso, menos barreras, disminuir las barreras de acceso a las personas con discapacidad, y más respeto también es esta sensibilización de la que hablábamos en un momento en la diapositiva, que habla de cómo la conciencia que tenemos que tener del papel que cumplen las personas con discapacidad en nuestra sociedad, y que la sociedad tiene que incluirlos plenamente, no porque sea un favor, sino porque son ciudadanos como nosotros que quieren ejercer sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Walter, por tu intervención y por comentarnos el proceso que vienen implementando desde la Municipalidad de Lima sobre esa temática. De hecho, como comentaste, el día de ayer nosotros presentamos el sondeo sobre discapacidad y espacios públicos, que ya pueden encontrar a libre disposición en nuestra página web en caso deseen revisar los resultados. Si bien estos son no probabilísticos y solamente se pueden acotar a la población que ha sido efectivamente encuestada, sí permite tener algunas ideas, al menos, sobre estas temáticas, que de hecho van alineadas a muchas de las ideas que ya comprendemos de la ciudad, ¿no? Sobre las limitaciones que tienen las personas con discapacidad y también con movilidad reducida. Eran unas reflexiones que teníamos el día de ayer, ¿no? Cuando tuvimos este panel, que de hecho pueden también revisar la grabación si es que desean ahondar mucho más en esta temática en cuanto a la problemática y cómo justamente en este caso la Municipalidad de Lima viene abordando un poco las soluciones de manera integral. Sobre cómo al trabajar estos temas, implementando diversas medidas, no solamente se beneficia a la población específicamente con discapacidad, ¿no? Sino permite el beneficio de muchos otros perfiles de ciudadanos y ciudadanas que también vemos limitadas tanto nuestra movilidad, pero también nuestra calidad de vida al convivir en la ciudad y movilizarnos principalmente, ¿no? Mucho de la discusión salió por el tema de la movilidad, pero finalmente la movilidad es lo que nos permite acceder a muchos de los beneficios y a la satisfacción de muchas de nuestras necesidades, ¿no? Desde ir a trabajar, a estudiar, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Justamente uno de los comentarios que tenemos va en relación justamente a la movilidad, ¿no? De que como las personas con discapacidad, en este caso en particular, tienen un gasto mucho más elevado que un perfil de otras personas, dado que requieren en algunos casos movilizarse exclusivamente a través de taxis, dado que el transporte público no les permite movilizarse de manera libre, salvo tengan algún tipo de adecuación el mismo bus, o si estamos hablando de un bus o el tipo de transporte público, o si es que no, o sea, es que necesita a veces alguna compañía de manera necesaria, ¿no? Entre comillas, porque no le permiten la ciudad desenvolverse de manera autónoma. Una de las consultas que va para ahondar un poquito más en lo que nos comentabas, Walter, sobre estas medidas que han implementado y que vienen desarrollando, de hecho, en el proceso, es justamente
bueno, nos mencionan, existe un Plan Nacional de Accesibilidad. Sin embargo, aún persiste la falta de visión integral en el diseño de las ciudades. ¿Qué medidas se pueden implementar a nivel de gobiernos locales, partiendo de la experiencia que tienen desde la municipalidad, para que estas sean accesibles y seguras? Bueno, hay creo que muchas medidas, digamos, y de diversa índole, ¿no? Hay medidas que se pueden tomar de forma más inmediata. Sí. Primero tiene que haber una gran voluntad política, ¿no? De poder justamente implementar las medidas de accesibilidad en el entorno urbano. O sea, eso es lo fundamental. Sin voluntad política no vamos a lograr nada. Después, bueno, la coordinación que tiene que haber entre la municipalidad metropolitana, en este caso, o las municipalidades provinciales y las distritales para la elaboración justamente de de que los planes o que las diversas intervenciones urbanas que se hagan, tanto de mejoras o intervenciones nuevas, tienen que tener los criterios de accesibilidad desde el principio y los criterios de accesibilidad universal desde el inicio del proyecto, no como una situación que ya avancé a la mitad, ya estoy por acabar y ahora ¿qué hago? ¿No? Y justamente es ahí donde comenzamos con los problemas. Si tú te das cuenta, o bueno, la persona que nos dio, creo que todos podemos darnos cuenta, vamos a un edificio y muy probablemente ese edificio ha sido construido sin ninguna medida de accesibilidad, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasaría si yo uso silla de ruedas? ¿Qué pasaría si yo tuviera una discapacidad visual? ¿Cómo haría? Entonces, por eso justamente que nosotros implementamos en la ordenanza misma, manda implementaciones graduales, ¿no? Entonces, vamos viendo qué es lo que se puede hacer. Claro, no podemos destruir el edificio y construirlo de nuevo, ¿no? Como no pudimos destruir tantas calles y construirlas de nuevo. Eso es ilógico, es imposible. Pero sí podemos mejorar mucho los entornos. Por ejemplo, como les decía, la intervención que realizamos alrededor del Parque Área Schreiber, prácticamente todas las veredas, pistas, son accesibles con camellones, es prácticamente una urbanización totalmente accesible. Eso, por ejemplo, es un avance, ¿no? Tomó su tiempo, se tomó la decisión, se hizo, ¿no? Y así ir poco a poco, ¿no? Otra cosa sería, por ejemplo, eliminar los rompemuelles, ¿no? Que las rampas sean elaboradas con criterios técnicos, porque no es que haya una rampa, no significa, pues, a veces hay rampas de medio metro, ¿no? 50 centímetros. Eso no es una rampa. Entonces, cosas como esas, ¿no? Cumplir las normas. Cumplir las normas. Muchas gracias, Walter. Resalto esta idea de que sea un proceso integral dentro de las distintas municipalidades, porque como has resaltado en tu presentación y también en esta última intervención, muchas veces se terminan subsanando o implementando elementos o medidas buscando hacer accesible un espacio que se pudo haber pensado desde un inicio, y eso hubiera mejorado tanto en términos económicos, ¿no? de la infraestructura y demás, pero también en el mismo diseño, qué otros beneficios podía tener, ¿no? Entonces, muchas gracias, Walter, nuevamente por tu presentación muy interesante y muy complementaria con la discusión también que hemos tenido. Estas son, bueno, con eso tenemos ya las 3 presentaciones que hemos conocido el día de hoy, las 3 experiencias. Les pediría a nuestros panelistas que pudieran, por favor, prender sus cámaras, simplemente para poder tener un pequeño registro de este momento del panel antes de cerrarlo oficialmente. Muy bien. Cintia, no sé si nos puedes acompañar, si es que estás con... Ahí está, perfecto. Ok, entonces, a ver, hago el conteo para que podamos tomar la fotografía, a ver, unos 5 segunditos ahí sonriendo. 1, 2 y 3. Bien, yo también tomé una captura por si acaso. Y con ello, nuevamente, gracias a todos, a todas, por habernos acompañado el día de hoy, a nuestros panelistas, a Walter, a Adrián, a Marco, a Michele y a Cintia, por sus presentaciones muy interesantes. Ya saben de que van a poder conocer más sobre ellas
tanto en la grabación de esta sesión, que también vamos a estar luego colgándola en nuestro canal de YouTube y también en la página web, y también poniendo a disposición distintos materiales y enlaces que los panelistas nos provean y nos autoricen compartir para justamente poder socializar estos resultados que ellos están teniendo y por supuesto ustedes puedan ahondar en cada uno de ellos de acuerdo a lo que es de su interés. Nuevamente, muchas gracias a todos. Creo que tenemos algunos anuncios de las siguientes presentaciones y paneles que tenemos en esta semana. Bien, el día de mañana a las 4 de la tarde tenemos el panel Defendiendo a la Ciudad, casos de interés público de la Clínica Jurídica de Ciudades Sostenibles. Este es un panel que de hecho está siendo liderado, organizado por el curso de la Clínica Jurídica de Ciudades Sostenibles de la PUC. Y nos van a estar justamente presentando los casos que han estado viendo y cómo desde el derecho se puede trabajar también en temáticas urbanas y de defensa de la ciudad. Este panel va a ser el día de mañana de 4 a 6. Y luego a las 7 tenemos el panel Ciudadanía Activa, planteando soluciones desde los barrios, donde vamos a conocer justamente experiencias barriales de resistencia y de resiliencia y activismo, justamente para poder tener estas ciudades más justas, más humanas, más sostenibles. Va a ser moderado por Luciano Gales, quien es nuestra coordinadora de nuestro programa Ocupa tu Calle. No sé si tenemos algún otro panel. Por supuesto, les recuerdo también los talleres que tenemos este fin de semana. El sábado por la mañana a las 10 de la mañana tenemos el taller de parques accesibles, donde van a poder identificar las barreras físicas que suelen presentarse en los parques y pueden aplicar criterios que nos permitan proponer medidas de accesibilidad para lograr espacios inclusivos. Muy alineado también a la discusión que hemos tenido el día de hoy. De hecho, esta semana hemos hablado muchísimo de accesibilidad. También tenemos el sábado por la tarde el taller Nuestra Salud Mental, el espacio público y lesotres, que está dirigido a personas mayores de edad que quieran promover el autocuidado de la salud mental en la ciudad. Es deseable, pero no indispensable, que sean miembros de alguna organización o un colectivo, ¿no? Siempre en este espíritu de poder replicar lo que se está trabajando. Y también tenemos el siguiente taller. El taller, este es el próximo sábado todavía, el sábado 27 por la tarde de 3 a 6, el taller Creatón, imaginando y construyendo soluciones para la ciudad que queremos, que es un taller en el que tienen que inscribirse de manera grupal. Pueden ser grupos de hasta 5 personas para poder participar de esta Creatón. En todos los casos, el registro para poder participar de los talleres tiene que inscribirse en limacomovamos.org/forociudades, y para poder visualizar los paneles pueden tanto inscribirse en la página web para que puedan participar de la sesión en vivo en el Zoom o también visualizarlo en nuestras redes sociales. Esos serían todos los paneles, exactamente, sí. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta jornada, a nuestros panelistas también por presentarnos sus extraordinarias experiencias. De hecho, ahí tenemos muchos temas que nos gustaría poder seguir abordando. Muy interesados en el equipo de Lima Como Vamos para poder seguir conociendo también. Gracias por acompañarnos, que tengan una muy buena noche y nos vemos el día de mañana. Un saludo para todos. Chao. Hola, buenas noches a todos.